que lo has contado 1.000.000 de veces. Vale, voy a empezar, ¿vale? Kaixo guztioi, ongi etorri Idarteko podcasteko atal berri honetara. Gaurkoan Raquel Peñaranda izango dugu gurekin, barne diseinuko ikasle ohia, eta bere ikasketa amaierako lana aurkeztuko digu eta bere esperientzia kontatuko digu. Bueno, es la primera vez que grabamos en este formato, espero que no se nos alargue mucho y bueno, pues que le guste a la gente, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí a Raquel Peñaranda, exalumna de Diseño Interiores. Raquel presentó su TF Trabajo Fin de Estudios este enero. ¿Por qué estamos grabando esto? Bueno, pues porque era un proyecto especial, bien porque, bueno, pues obtuvo la matrícula de honor, pero también pues porque hizo un trabajo de colaboración que hasta ahora no habíamos hecho, recibió la beca Case Igune y trabajó con diferentes empresas, pues bueno, en un proyecto un poco más diferente de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, yo soy Ana Andonegui, profesora de diseño de interiores, y he tenido la suerte, pues este último año, pues los últimos meses de tutoría, estar con Raquel. Ha sido un placer y bueno, sobre todo para mí. Y bueno, Raquel, para empezar un poco y romper el hielo, ¿vale? Si tuvieras que resumir tu proyecto en una frase para alguien que no tenga ni idea de diseño, ¿qué le dirías? Pues mi proyecto lo que busca es hacer que los espacios comunes de un edificio de viviendas no sean solo zonas de paso, sino que en esto se pueda unir a los habitantes tanto del edificio como del resto del municipio en el que actúo y que puedan desarrollar actividades, hacer comunidad. Y bueno, y todo esto se junta con una mirada sostenible, lo que se define como el concepto de cohousing. Vale. ¿De dónde nace tu proyecto? Mi proyecto originalmente nace en 2022 gracias a una iniciativa impulsada por ISEA y que colabora con varias entidades como es la Diputación Forestal de Guipúzcoa, Adibberri, el Ayuntamiento de Mondragón, y es en 2023 donde junto a la Fundación Euskampus crean una colaboración y esto llega a Idarte para desarrollar el proyecto de las áreas comunes dentro de un edificio de viviendas dotacionales y es este proyecto el que me llega a mí por medio de la beca. Vale, en este caso, bueno, tenemos que decir que la beca es de Case Igune, ¿vale? Que bueno, Case Igune al final tiene unas becas para trabajar con otras empresas, digamos, también del sector de la creatividad y del arte. Entonces, pues bueno, lo que intentan también es impulsar estos proyectos y dar un empujoncito y con ese dinero también, bueno, pues poder llevar el proyecto adelante, ¿no? Vale, ¿cuál es el problema que tenías que resolver tú? Pues el proyecto inicialmente, lo que es el proyecto de viviendas y así, nace para dar respuesta a la realidad social que hay actualmente, en el que la población sigue envejeciendo, hay un mayor número de gente mayor que vive sola y también hay mucho problema para el conseguir vivienda para la gente joven. Entonces estos factores se unen y es como me llega a mí la necesidad de crear esos espacios comunes donde se pueda dar esa conexión entre esas diferentes generaciones, donde puedan realizar actividades, creando espacios lúdicos, de ocio, etc. Y todo esto, bueno, es con una mirada de buscar que sean zonas lo más accesibles, sostenibles y flexibles, sobre todo, para poder darse esa conexión entre los habitantes. Que al final se llama, ¿no?, lo que sería el cohousing, este concepto que acabas de explicar. Entonces, ya lo has nombrado por encima, pero ¿a qué usuarios está dirigido tu proyecto? El proyecto, como he dicho, busca juntar diferentes generaciones, tiene un carácter intergeneracional. Entonces, va desde niños, jóvenes, mayores, ancianos y sobre todo también diferentes colectivos con necesidades especiales. Luego también, bueno, como yo conozco un poco el proyecto, no solo la gente que sí que también vive en esas viviendas dotacionales, sino también un poco abierto a lo que es el pueblo de Arrasate, ¿verdad? Exacto, está totalmente abierto al público en general. Vale. ¿Qué hacía especial tu propuesta?
Pues mi propuesta yo creo que es el concepto de partida y cómo logré llevar este a la solución final del proyecto. Mi proyecto parte de la idea de un juego con cubos de madera. Yo asocié, bueno, tras el estudio de la planta, de la estructura, de la fachada que es tan característica del espacio que intervengo, que es como escalonada, pues trabajé toda esa forma y me llevó a desarrollar lo que es un cubo que yo asocié al concepto del rompecabezas. Para mí buscaba cómo asociar esa idea de comunidad a lo que era el diseño en sí, entonces busqué como una pieza independiente, por medio de la unión de esas piezas se crea una comunidad, un conjunto, que es lo que desarrolla toda la distribución del proyecto. Y bueno, y esto se une también a la materialidad, o sea, el por qué es de madera, porque busco esa mirada sostenible en el proyecto, cómo trasladarlo de forma visual en el ambiente que se crea. Al final, bueno, esto no el concepto y cómo reúnes y cómo estás explicando que unes todas esas cosas que tenías que tratar, o sea, esa problemática, unirla en un concepto, el famoso concepto que cuando hablamos con los alumnos se vuelven un poco locos de, ¿pero qué es el concepto? Bueno, pues esto no, creo que es un muy buen ejemplo de ver cómo toda esa problemática que quiero representar, ¿no? Pues cómo se une en un único objeto o bueno, un elemento que luego pues se transforma porque tú aquí dices unos cubos, unos rompecabezas, pero luego realmente en el espacio no se ve como un rompecabezas, sino que luego entendiendo todo el espacio, Exacto. pues se llega a comprender lo que es lo que crea el lenguaje, digamos, visual del conjunto. ¿Cuál fue el proceso, digamos, de creación? ¿Investigación, diseño, decisiones clave que tuviste que tomar? Yo en este caso, como participo con diferentes entidades, pues sí que conté con una documentación previa que se me hizo llegar, en este caso el anteproyecto desarrollado por CREAN y también un programa de necesidades desarrollado por IDARTE y por ISEA. Pero obviamente este programa tuve la necesidad de seguir desarrollándolo y sobre todo porque era la primera vez que realizaba un proyecto de este ámbito, de equipamiento de áreas comunes y también por la magnitud del espacio a intervenir. Entonces investigué tanto proyectos relacionados con cohousing, la intergeneracionalidad, las personas mayores, los niños sobre todo, y también incluso de hostelería, etcétera. Vale, perdón. Sí, no, sigue. Y nada, decir que luego realmente lo que tuve que desarrollar es pues ese programa final, sobre todo porque tenía que unir las necesidades ya no solo a nivel de clientes, sino a nivel de que las necesidades por normativa sobre todo y la realidad del edificio, que al final te condiciona mucho lo que puedes llegar a crear. Eso es. Bueno, al final, bueno, pues como hemos hablado, ¿no? Ese proceso ha seguido, digamos, como una metodología. Y aquí vemos pues, un poco ¿no? en pantalla pues, cómo de ese concepto tenemos ahí la planta a la que te referías, ¿no? Con esas formas, cómo aplicas ese concepto siguiendo esta metodología. Como he dicho, yo lo primero partí del análisis del espacio a intervenir, entonces estudiando la planta vi una clara repetición, una estructura muy singular en este caso también respecto a lo que es el resto del edificio, entonces quise resaltarla y de ahí nacieron los cubos. Ese sistema de cubos es un sistema que busqué que fuese lo más flexible posible, entonces tuve que llegar a desarrollar una metodología. O sea, empezó de forma intuitiva totalmente porque hubo fallo y error, no conseguía encontrar cómo ese concepto se llevase a cabo en la solución final, o sea, se perdía por el camino totalmente al ir adaptándolo al espacio. Entonces creé una metodología por medio de un sistema del desarrollo de 8 tipologías que se pueden ver en pantalla. Y estas tipologías responden a las necesidades tanto de los usos que necesito trasladar al espacio y también a las necesidades de los metros cuadrados que necesito por uso. Entonces hay espacios que están más delimitados, hay otros que están más abiertos, incluso hay otros que solo se proyectan esos cubos por medio del cambio de pavimentos y de alturas en este caso, y así creo una flexibilidad en todo el conjunto.
Para ti, ¿qué fue lo más complicado de tu proyecto? Pues como he dicho, el trasladar ese concepto que para mí, por ejemplo, me surgió muy fácilmente el concepto desde el inicio y me encantó, la verdad. Entonces, el trasladarlo a la solución final, el ver cómo se perdía era bastante complejo y hasta que no llegué a desarrollar esa metodología de tipologías, sufrí varios percances, digamos, por el camino. Y luego, sobre todo, porque al final estaba trabajando con un cliente real, ese promotor, y entonces de lo que con lo que empecé siendo el proyecto hubo varias modificaciones, tanto de metros cuadrados, de usos a añadir, de requisitos en cuanto a capacidad en ciertos usos que se deseaba, y luego también adaptarme a lo que también se pedía por parte de Didarte dentro de esa guía de TFG. Entonces ahí fue bastante complejo y sí hubo un momento donde me bloqueé bastante, muchísimo, decir. Y bueno, fue por la magnitud del proyecto, porque era la primera vez que desarrollaba este tipo de ámbito de intervención. Fue bastante todo nuevo para mí, sobre todo porque era muy nuevo en la escuela. Esta beca yo fui la primera en participar en este tipo de... Entonces faltó bastante estructura a nivel entre las diferentes entidades que participaban, ¿no? Y pues eso fue un poco agobiante al principio. Yo recuerdo cuando este año, en octubre, tuvimos la primera tutoría, ¿no? Sí. Y recuerdo que te decía, Raquel, ¿me puedes explicar un poco cómo va tu proyecto? Y cuando me lo explicabas, ¿no? Y cuando me lo explicaste dije, vale, ahora lo entiendo. Pero yo tenía Sí. tu memoria que me la había leído antes y te decía, pues al final, ¿no? A veces tenemos muy claro lo que tú decías, lo que yo tengo claro, cómo representarlo y cómo explicarlo. Porque a veces también ya no es solo el diseño y luego cómo se lo estoy explicando o cómo lo enseño, ¿no? Pues muchas veces hacemos hincapié. Y pues eso, al final también creo que es importante saber que al final este proyecto eran 1.600 metros cuadrados aproximados. Normalmente un TFE suelen ser como máximo 600, entonces sí que, pues bueno, era un trabajo pues, que llevaba mucho más trabajo que el resto. Es verdad también que había diferentes, pues bueno, eso, empresas, escuela y todo, que bueno, pues al final también la prueba y error, como hemos dicho, se ve que obviamente es necesario, pues bueno, cerrar algunas cosas, estamos trabajando también en ello. Sí. Y nada, al final, bueno, ya has comentado que hubo bloqueo, pues bueno, normal. Creo que en todos los proyectos hay bloqueos, todo el mundo llega a un momento en el que te dice es que no sé cómo seguir, y en el tuyo, pues obviamente, y creo que para ver las magnitudes que tiene tu bloqueo tampoco fue tan grande, y que por lo menos la solución que le has dado ha sido muy buena. Vamos a entrar a ver un poco cómo funciona tu espacio, ¿vale? Hemos visto el concepto y vamos a ver un poco qué plantas tiene y cómo están distribuidas, ¿vale? Para que la gente entienda un poco ya en su totalidad cómo funcionaba tu proyecto. Bueno, como he comentado, a raíz de esos cubos se crea la distribución final de todo el espacio y en este caso yo actúo en 4 plantas. Entonces lo que busco es crear un recorrido de actividades, que sea un recorrido totalmente continuo, y las he distribuido en cada planta centrando un uso principal, digamos. En la planta semisótano encontramos las áreas más de ocio, recreativas y de entretenimiento, como son áreas de web TV, bares, un espacio de juego infantil. Luego en la siguiente planta, en la planta baja, que es la planta principal de acceso, digamos, se crean las zonas más lúdicas, lo que he llamado Community Hub, y bueno, son actividades lúdicas y de aprendizaje, espacio de bibliotecas, salas de estudio abiertas y cerradas de diferentes tamaños. En la siguiente planta, por favor. En la siguiente planta son espacios más sociales y gastronómicos y se crea como una sociedad gastronómica, un espacio de comedor para todos los usuarios que se puede cerrar o abrir y adaptar a diferentes actividades, lo cual era muy importante. Y luego, por último, en la última planta, que es la de menor área, esta se crean espacios de descanso y una terraza exterior. Y nada, bueno, con todo esto lo que busco es articular mediante ese sistema de cubos un recorrido que sea accesible, fluido sobre todo y que no tenga barreras,
por eso esa importancia de las diferentes tipologías más abiertas, más cerradas. Y por ejemplo fue muy importante el tema de las alturas, el cómo se distribuían los espacios de acceso a lo largo de las plantas, sobre todo de la semisótano en este caso. Sí, porque al final también no tenemos que tener en cuenta que muchas veces el diseño puede ser muy bonito, queremos hacer muchas cosas, pero hay que cumplir normativa y la normativa no, pues bueno, al final nos limita muchísimo lo que es, Sí. no limita el diseño, pero sí lo que tenemos que hacer es pensarlo mucho para que realmente sea accesible, ¿no? Entonces, Sí. y adaptarlo a esa idea que teníamos. Entonces también al final, bueno, luego tú para que todos esos espacios, que un mismo espacio sirviera para otras cosas, también tenías cosas especiales, Sí. diseñadas, pues bueno, para dar... Sí, tuve que diseñar varios muebles o estancias muy concretas con diseños especiales, como puede ser en este caso en la pantalla podemos ver la grada, que era un espacio de área web TV que era bueno, que se crea un espacio muy característico dentro de todo el conjunto. Y entonces en este fue muy clave la capacidad de personas que se quería introducir, que fuese accesible. Al final una grada pues tienes diferentes niveles, el cómo se accede a ella para todo tipo de públicos, que también sirviese para estar conectado con el área de, en este caso, de cafetería, que fuese polivalente para no solo proyectar, sino que se pueden dar actividades de todo tipo. Entonces tuve que desarrollar varios diseños especiales. Una vez terminado, presentaste el proyecto, la gente vio tu proyecto. ¿Cuál es el feedback que recibiste pues eso, de esa gente que vio tu proyecto? Finalmente fue muy positivo, la verdad. Sobre todo valoraron mucho, pues eso, lo que he dicho, cómo llegué a proyectar el concepto en la idea final, que suele ser difícil, como hemos comentado. Luego, cómo hacía que esas áreas comunes fuesen no solo un espacio secundario dentro de un edificio de vivienda, sino que cobrasen importancia, que fuesen el corazón del edificio. Y luego también valoraron mucho a nivel gráfico, visual y desarrollo de instalaciones, toda la documentación que tuve que hacer, que como hemos dicho fueron muchos metros cuadrados y fue una documentación bastante amplia. Bueno, yo estaba en el tribunal, al final, bueno, pues hay que entregar muchas cosas, había mucha parte técnica, te encargaste de todas las instalaciones también justificarlas porque pues eres una persona que dices, si lo tengo que hacer, tengo que saber hasta el último punto de por qué lo estoy haciendo así. La memoria también, o sea, era un placer leer la memoria porque muchas veces pues cuesta, ¿no?, un poco leer y entender el proyecto, pero es verdad pues que sí que te ha llevado igual más tiempo que a otras personas hacer el proyecto, pero obviamente la magnitud del proyecto pues también llevaba ese trabajo que igual en un principio no se pensaba que sería tan grande, pero bueno, que yo creo que lo has... No sé, le has dado la solución, pues que luego has recibido la matrícula de honor. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también dice mucho de tu proyecto y de ti. Como acabo de decir, tu proyecto, ¿qué crees que destacó para que tuviera la matrícula de honor? Entiendo que un poco... Pues todo en sí el concepto yo creo que fue clave y también el que en este caso era un proyecto de un ámbito bastante diferente, o sea, se suelen dar proyectos más relacionados con el cambio de uso a hostelería, vivienda o así, entonces el mío era bastante contrastado y luego también la magnitud del proyecto, como hemos dicho, y bueno, yo creo que la solución final resolvía o sea, era la respuesta a las necesidades del proyecto y yo creo que eso destacó bastante. No sé. Vale, bueno, hemos visto un poco la descripción del proyecto, pero como pues, ya hemos comentado, estuviste colaborando con una beca de Casa Igune, con ISEA sobre todo. Entonces, ¿cómo fue eso de trabajar con una empresa real? Pues primero, como he dicho, fue nuevo en la escuela, entonces eso fue prueba y error también, prueba y error a desarrollar. Luego, ISEA como tal, pues al final es un cliente, entonces pasé por un proceso de que, pues eso, como he dicho, muchas modificaciones y también que estaba la persona responsable que me tocó, sí estuvo bastante presente a nivel de solicitud de los avances continuamente. Y luego, bueno, o sea,
al final fue una experiencia bastante real a nivel de que, pues eso, tienes un cliente, tienes que adaptarte, varias entidades participativas que tú eres un poco el nexo, entonces sí fue una situación que asocié mucho a lo que conozco ahora como real. Sí, porque al final, ¿no? En un TFE normalmente pues está el alumnado, está el profesorado o pues los tutorados y luego ya pues tampoco hay un cliente real, entonces tú al mismo tiempo de estar haciendo el proyecto eres tu propio cliente, pero claro, en este caso cambia un poco la cosa y se complica. ¿Sentiste más presión por esto o más motivación? Inicialmente motivación, por algo me apunté yo a la beca, me vi que podía hacerlo y al final pues eso, el que fuese real me atrajo, digamos. Luego sí, obviamente el darme cuenta de todo el trabajo que requería, los metros cuadrados que se sumaban, todos los requisitos que había, el cómo al final era algo nuevo en la escuela, cómo intentábamos cuadrarlo con la estructura que está planteada dentro de lo que es el guión de TFG y así, eso sí me supuso bastante... fue un choque de realidad, digamos. Luego intenté buscar cómo enfocarlo de otra manera y lo conseguí, pero sí al final, pues eso, no solo tienes lo que es la entrega universitaria, sino tienes la entrega del cliente, que no siempre tiene por qué ser la misma, y en este caso no lo era, porque al ser la primera vez no estaba planteado para nada dentro de lo que es el guión de TFG primero el adaptarlo a que si tienes muchísimos más metros cuadrados, igual hay ciertas partes que a mí no me interesa desarrollar esto o es más importante otra cosa, entonces el buscar cómo unir eso fue complejo, digamos. Te creo porque estamos ahora, bueno, también estoy pues, con las prácticas con el TFE, entonces estamos intentando hacer todas esas maclas, pues bueno, viendo un poco también, teniendo, digamos, la experiencia real tuya, viendo un poco pues qué cosas hay que mejorar, intentando pues que las siguientes veces, pues Mejor. que siempre entiendo, pues al final esto vamos probando, incluso el TFG también cada año se va intentando mejorar, pues bueno, al final también el tener esta experiencia nos ayuda, ¿no? Pues también para ver pues en qué cosas deberíamos mejorar o no. ¿Qué crees que aprendiste que no habías aprendido en clase mientras hacías este trabajo? O sea, yo creo que yo llegué con una base que me sirvió para afrontar el proyecto, por algo me apunté, pero sí, por ejemplo, por el tipo de ámbito que no había trabajado previamente, al final en clase das proyectos primero de menor tamaño por los tiempos que hay y luego también pues se suele repetir más el tipo de intervenciones que se trabajan, aunque sí hay ciertos proyectos que se salen de lo demás. Pero en este caso yo no había trabajado nada de áreas comunes de carácter intergeneracional tan importante en el proyecto y así, entonces sí tuve que investigar sobre todo mucho en las instalaciones, el cómo conectar varios usos dentro de un mismo espacio para mí fue lo que menos sabía dentro de desarrollar el proyecto. Luego también, ¿no? Al final pasa en este tipo de proyectos que el usuario es tan diferente que incluso en el mobiliario, que muchas veces no nos damos cuenta, yo me acuerdo que te decía, vale, y una persona mayor, ¿cómo se va a levantar de esa butaca? Pero claro, también lo va a usar un niño, ¿no? Entonces, pues al final un poco el hacer esa macla, ¿no? Un poco... bueno, ¿quieres decir algo más sobre el trabajar en empresa o entramos en tu etapa de Idarte? Etapa de Idarte, yo vale. creo. Bueno, ahora mismo estamos ya en momento de este mismo fin de semana también van a hacer las pruebas de acceso, o sea, eso es, vienen las matriculaciones y bueno, pues siempre surgen las mismas dudas. Entonces, se dice que Idarte tiene mucha carga de trabajo. Yo entiendo que pues, al ser un grado universitario es lo que toca, pero ¿tú cómo lo has vivido? Pues a ver, Idarte al final es una escuela que, primero, lo que más destaca, siempre tienes que venir a clase, que hay en otras universidades que tú te plantas la idea de que puedes adaptarlo, no sé qué, es importante, o sea, te exigen venir a clase. Luego al final es una carrera muy práctica, entonces continuamente tienes muchos proyectos que se unen, a la vez que tienes uno tienes otro, tienes exámenes, o sea, sí tienes carga de trabajo, no vamos a mentir, es práctica, tienes que desarrollarlo, pero al final yo creo que también está el cómo, o sea, personalmente tú cómo sepas gestionar esto. Yo creo que a mí no me supuso
O sea, no lo afronté como que me supuso mucha carga lo que es hacer la carrera. Para mí jugó más el cómo entraba la estructura de IDARTE, el cómo se rige IDARTE dentro de ello. Y para mí eso fue lo que más carga, digamos, me supuso. Y porque no siempre, o sea, hay veces que igual personalmente tú necesitas más el apoyo de profesores en algún... y al final, pues es un conglomerado de cosas. Bueno, también he de decir que al final tenemos pocos alumnos y si a veces se pierde el poder hacer eso, pues en otros estudios en los que, o bueno, que son 80 o sean los que sean, ¿no? Pues que todavía es más difícil. Pero bueno, pues al ser algo muy práctico, obviamente hay que trabajar, y hay que trabajar en clase, pero hay que trabajar en casa. Pero creo que también luego una vez salimos de aquí, porque yo también soy alumna de interiores, que también sé, o sea, ahora estoy de profesora, pero lo he vivido, que luego también lo agradecemos, porque yo me acuerdo cuando estudiaba también que me decían, bueno, no, me tienes que hacer todos estos cambios y para nosotros, pero ¿cómo voy a hacer todos estos cambios para dentro de unas semanas? Y te decía el profesor, esto, luego cuando salgáis y estéis trabajando, es que no vais a tener una semana o un mes para cambiar todo esto, vais a tener un día. Y es verdad que venga ya, y es verdad que luego es así. Entonces sí que creo que es también importante entender que ahora hay una carga de trabajo, que tenemos que coger unos hábitos, pero luego la vida real es así. No, sí, para mí totalmente el tener que trabajar, digamos, realizar proyecto tras proyecto, seguir avanzando, o sea, para mí es realista. O sea, luego tienes que ajustarte a los tiempos que tú no marcas para nada. O sea, para mí la carga no fue como tal el trabajo que hay en IDARTE. Yo creo que son trabajos que luego son muy reales, que necesitas practicar todas esas instalaciones, todo ese tipo de actividades. Ahora tú que ya estás trabajando, todas estas cosas que has aprendido en IDARTE, ¿las estás aplicando? O sea, ¿te han servido para el mundo laboral? Sí, obviamente todos los conocimientos que me llevo son la base de lo que sigo teniendo que desarrollar y aprender y continuamente. Al final, diseño de interiores siempre puedes seguir estudiando y aprendiendo. Sí me llevo bastantes cosas, hay otras cosas que, por ejemplo, yo diría, hay alguna materia que no la encuentro a día de hoy el uso o lo que fuese, pero sí, por ejemplo, instalaciones, documentación, desarrollo de documentos, pues obviamente me lo llevo y sobre todo lo que más me llevo es el modelado 3D por cómo yo trabajo actualmente donde estoy. Y más allá del diseño, ¿qué habilidades crees que has conseguido estudiando aquí que luego también te han servido? Pues por cómo se estructura al final el diseño, bueno, las escuelas de diseño suelen tener clases más reducidas, entonces el trabajar con grupo de forma más directa, el trabajar en grupo, el saber cómo gestionar todos esos diferentes visiones dentro de un mismo proyecto, cómo gestionar el combinar todas esas ideas, es muy importante porque luego el día de mañana cuando trabajes da igual en qué tipo de ámbito te enfoques luego dentro del diseño de interiores, siempre vas a tener que trabajar con alguien de manera directa o ya sea con el cliente, al final tienes que unir todas esas piezas y eso yo creo que es clave. Es que esto también, o sea, al final es una lucha, ¿no? Con muchas veces con los alumnos y las alumnas, porque ¿no? Cuando es que otra vez otro trabajo en grupo, ¿no? Y trabajar en grupo. Al final hemos trabajado todos en grupo y sabemos que a veces pues preferiríamos hacerlo solos, pero luego cuando tú llegas fuera y vas digamos, a lo profesional, todo se trabaja en grupo y es verdad que igual pues cada uno tiene sus trabajos individuales, pero realmente las decisiones, ¿no? Porque no abarcamos. Entonces, un proyecto de interiores, pues podemos trabajarlo desde un estudio de interiores también, desde un estudio de arquitectura o otro tipo de estudios en los que hay un montón de, ¿no? Es mucho más multidisciplinar. Entonces, no trabajamos el proyecto entero, sino que vamos combinando y tenemos que saber cómo adaptarnos. Sí, por eso yo creo que es clave el aprender a trabajar solo y aprender a trabajar en grupo a nivel de que te aprendes a llevar tus tiempos y aprendes a cómo gestionar los tiempos de los demás también con los tuyos. Y que no siempre nos vamos a llevar bien, pero hay que sacar el trabajo adelante. Sobre todo. Bueno, ¿cómo ves tu futuro profesional ahora? Es verdad que estás trabajando ahora mismo en un estudio, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo te ves tú ahora como interiorista? Ahora mismo, o sea, yo creo que he aprendido la base,
y como he dicho, hay que seguir aprendiendo. Y entonces yo creo que ahora mismo estoy en un punto de que me estoy abriendo paso a lo que es la realidad y tengo, o sea, al final te puedes llegar a crear muchas expectativas de cómo va a ser el dar ese paso profesional. Y yo, por ejemplo, sí me pasó que yo me tenía unas expectativas, luego la realidad otra, el cómo adaptar los tiempos. Y creo que sí que voy con una base que me permite enfrentarme a todos esos ámbitos que te puedes encontrar en la carrera, ya sea que acabes en un estudio de arquitectura, de interiorismo, una tienda de muebles, venta de material en sí, lo que sea. O sea, sí sales con una base, que puedes hablar con otros gremios, que es muy importante entender las instalaciones, sales con una base que te puedes comunicar. Entonces, yo creo que estoy en un paso bueno, pero que hay A que ver qué seguir viene. evolucionando. Sí. Bueno, eso, que al final el diseño es algo que va cambiando, va muy unido también a lo que es la sociedad va Tal cual, cambiando, el diseño tiene que ir totalmente. cambiando, entonces, pues bueno, Sí, sí, hay sí. que ir viendo y actualizándonos todo el rato, ¿no? Bien vosotras como ya en profesional y nosotros también como docentes para poder intentar también dar lo mejor a nuestros futuros alumnos y alumnas. Bueno, vamos a cerrar ya un poco, tengo las últimas dos preguntitas, ¿vale? A toda esta gente que va a empezar en IDARTE, ¿vale? Que viene a hacer este sábado el examen, ¿qué les dirías? A ver, ¿qué les diría? Sí. Espérate. Pues a ver, yo creo que la gente, o sea, me acuerdo que yo cuando entré en la prueba de acceso veías que la gente muy relajada, yo por ejemplo vine súper tranquila, perdón, me he dado el micro, vine súper tranquila, otros venían súper estresados o habían intentado estudiar muchísimo, tal. Yo creo que cada uno al final se crea, pues eso, también unas expectativas o tiene una visión de lo que es el diseño de interiores muy distinta a lo que igual luego es y te das cuenta durante el desarrollo de la carrera, que eso también me pasó a mí en clase, muchos compañeros la primera semana dijeron, uy, esto yo no es lo que pensaba, tanto a nivel positivo como negativo, pero, y no sé, o sea, yo creo que si tienes un mínimo gusto por lo que es el diseño de interiores, tienes que entender que si entras en la universidad, al final es un proceso de aprendizaje que no vienes con todo sabido, no vienes con una base, no Ni tienes vas a por qué venir salir con con una todo base, sabido. porque claro, a mí me pasó que yo, por ejemplo, yo venía de artes, pero había gente que venía de disciplinas muy distintas, de ciencias, de tal, y dijeron, por ejemplo, dibujar, se les hacía nuevo. Para mí no. Entonces, cada uno viene con unas bases que te sirven en otros puntos, destacas, en otros tal, y que es eso, desarrollarte, implicarte, trabajar y dejar que haya ensayo y error. Y al final eso, ¿no? Un poco lo que hablabas. Habrá gente que piensa que no va a estar a la altura. Tal cual. ¿Qué le dirías a esa gente? Pues un poco eso, que nadie sabe, nadie nace con todo sabiendo, que la carrera sirve para aprender, que bueno, que en IDARTE te puedes encontrar con una estructura que igual no coincide con lo que tú tenías a idea de universidad, que al final también te sirve de entender que luego pues, cada cosa te pueden sorprender, hay cosas que no controlas, que no siempre van a estar, no marcas tú los tiempos, no sé, tienes que aprender a adaptarte y sobre todo aprender a fallar, que a mí es una cosa que me costó personalmente. Y buscar que, o sea, entender que yo, por ejemplo, yo empecé con una pasión muy alta, luego se fue bajando, la pasión volvió, es un proceso intenso, pero al final yo creo que en cualquier tipo de carrera, de ámbito al que te quieras enfrentar, tienes esa idea de qué va a ser a lo que te vas a dedicar y te supone un tipo de estrés que cada uno puede gestionar de una manera, pero que al final, pues eso. Sí, luego yo creo que también que a todo el mundo no se le puede dar bien todo. O sea, Tal cual. pues habrá asignaturas que te gusten más,
que se te den mejor, y habrá otras en las que, bueno, pues tendrás que recibir esa base, digamos, y luego ya de ahí, pues bueno, pues ir mejorando, pero sí entender cómo funciona y luego ver, porque al final también el diseño de interiores no es algo cerrado, tiene muchas salidas, y al final el ver y el tener diferentes, ¿no?, cosas o palos que vamos tocando también te da para entender si quieres dirigirte a algo más técnico, algo más artístico, si quieres luego hacer alguna especialidad en concreto de interiores. Entonces, bueno, pues que también lo que dices, que hay que fallar, que hay que llorar, que hay que trabajar, hay que llorar. importante, y que a veces nos tenemos que frustrar para que luego las cosas salgan bien. Muchísimo. Así que nada, Raquel, yo con esto cierro. No sé si tienes algo más que decir. Yo darte las gracias por venir aquí, por compartir esto pues, con todo el mundo, porque creo que es muy interesante. Vale. Y nada, que ojalá te vaya todo genial. Igualmente, oye. Vale, eskerrik asko.